Fruit Attraction ha celebrado sus 15 años con una edición de récord. Más de 64.000 metros cuadrados repartidos en 9 pabellones de oferta hortofrutícola, donde cerca de 70 empresas aragonesas han mostrado sus productos a los más de 90.000 profesionales de 135 países que se han dado cita. El centro neurálgico de la oferta aragonesa ha sido el stand de alimentos nobles. Los visitantes han conocido el agua de coco de Pedrola, las hortalizas zaragozanas de Montañana o las cebollas de Fuentes, entre otros manjares. Además, los productores han llevado a cabo sus acciones comerciales esenciales para sus campañas de exportación. Río Cinca es una empresa de Torrente de Cinca que produce y comercializa cerezas y frutas de hueso premium. Esta feria cada año va creciendo más y más y más, ¿no? Cada vez es más importante y viene ya... Toda Europa está aquí, todos los supermercados europeos, todos nuestros clientes vienen a la feria. Antiguamente teníamos que viajar por toda Europa para visitar a los clientes, ahora en 2 días los visitamos a todos, lo que nos supone un ahorro de costes tremendo. ¿Qué productos presentan este año? Bueno, ahora tenemos la cereza y ahora también hemos creado un club que se llama Undín, de nectarina plana. Y somos 5 packings que nos hemos unido, comercializamos conjuntamente con la marca Undín. ¿Y qué tal ha ido la campaña? La campaña, bueno, nosotros dedicamos sobre todo a la cereza. La campaña cereza ha sido bastante buena este año, no ha llovido prácticamente nada, en otras zonas ha llovido bastante, desgraciadamente nos ha beneficiado a nosotros, la campaña ha sido correcta. En melocotón y nectarina ya ha sido más complicada, ¿no? Ibereco es una empresa de Monzón pionera en la apuesta por la producción ecológica de frutas y hortalizas. En los últimos 20 años también se han dedicado a la comercialización. Este es el primer año que exponen en el stand de Aragón. Pues nosotros somos productores de fruta de hueso y fruta de pepita, como aquí bien ves, y luego hortalizas, que hacemos puerro, hacemos patatas, cebollas, ajos y tomate y calabaza. ¿Y cuál es la novedad que presentáis este año en Fruit Attraction? Pues la novedad, aparte de que el producto es ecológico, es que todos los envases son compostables. Por ejemplo, las mallas de patata y cebolla son todas de algodón. ¿Crees que en estos últimos años ha habido una mayor concienciación por parte de la sociedad hacia el consumo de productos ecológicos? Sí, está creciendo muy bien, sobre todo el mercado español, más que otros mercados de Europa, que ya está muy afianzada en la agricultura ecológica. Aquí la verdad es que está despegando muy bien el consumo. Tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como el consejero de Agricultura autonómico, Ángel Samper, han visitado a los productores aragoneses. El sector hortofrutícola es el segundo en aportación económica agroalimentaria en la comunidad y uno de los más exportadores. Hablamos con el consejero acerca de estas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es la marca de Aragón, ponerla donde se merece y trasladar al consumidor también que detrás de cada marca hay un posicionamiento del territorio a través de todas las empresas que están haciendo posible que estas marcas se estén posicionando no solo en el mercado nacional, sino en todo el ámbito mundial. ¿Actualmente goza de buena salud el sector hortofrutícola en Aragón? Tiene una salud buena en lo que es el posicionamiento de las propias empresas, pero tenemos que recordar que este año en fruta y en hortalizas ha habido una bajada importantísima de producción de entre un 30 y un 40%, porque las exigencias de las normativas están agobiando y estrangulando al sector. Tiene que haber una recomposición de cara a la realidad, porque todo esto que estoy diciendo no está reñido con hacer las cosas bien, sanitariamente, y seguir haciendo todo con la máxima exigencia en lo que es la seguridad alimentaria, que es importante para el consumidor y está en el ADN también de los productores. No hay que olvidar tampoco la labor fundamental que hace a la hora de fijar población en el territorio. Todas las empresas del sector agroalimentario tienen un papel estelar en lo que es el territorio y esto tiene que ir acompañado por las administraciones públicas para poner la alimentación al mismo nivel, o por lo menos intentarlo, de la sanidad y de la educación. También se han presentado en la feria las últimas novedades de la industria auxiliar, imprescindible para el avance del sector, un apartado que ha contado con una nutrida presencia aragonesa.
Forgasa, la planta de fertilizantes sólidos granulados de Ariño, ha presentado sus innovadores leofertilizantes. Nosotros, que somos muy jovencitos, que acabamos de nacer, es una rampa de lanzamiento brutal, porque bueno, pues ya el poco día que llevamos ha habido mucha distribución internacional que ha venido a preguntar por nuestro producto y también nacional, y para eso pues es muy interesante. Además habéis preparado aquí una pequeña muestra, ¿no? Correcto, somos capaces de demostrarle tanto a distribuidor como a cliente final cómo funciona in situ en un momento determinado nuestro producto en suelo, y aquí tenemos pues una arena de playa a la cual le ponemos un poquito de nuestro producto disuelto en agua, junto con una disolución de agua. Las plantas beben nutrientes, con lo cual todo lo que se está perdiendo sin nuestro producto es agua y nutrientes, y nuestro producto lo que hace es retener el agua, retener los nutrientes, y la parte de suelo que lleva nuestro producto sigue estructurada. Por su parte, Innoflower, la productora y comercializadora zaragozana de flores comestibles, ha sido distinguida como finalista en los premios Innovation Hub Awards de Fruit Attraction por sus nuevos envases que permiten ampliar la refrigeración de sus productos. Pues hemos presentado un proyecto que llevamos mucho tiempo desarrollándolo, que hemos conseguido unas bandejas pasar de que duren 7 días a 21 días, son 3 semanas, entonces es nuestro salto a la exportación, es un dato muy importante porque queremos que las flores duren más tiempo y puedan viajar mejor. Y de hecho se han distinguido en Fruit Attraction por estos envases, ¿no? Sí, somos finalistas de uno de los premios, entonces es súper bonito que nos hayan considerado finalistas, ¿no? Porque está llevando una repercusión bastante fuerte y estamos muy contentos. El público es muy profesional, siempre aquí Fruit Attraction es un nivel más alto que Salón de Gourmet. Bueno, pues es una feria muy interesante a nivel de importación, de distribuidores. Ejemplos de productores, comercializadores e industria auxiliar con sello aragonés que ponen de relevancia la fuerza del sector hortofrutícola en uno de los principales eventos mundiales del ramo, en un año complicado donde los efectos de la sequía y las plagas han producido una merma del 30% en las cosechas.